el sangrado de un sitio que no es evidente después de la evaluación endoscópica de rutina, ya sea con una EDA, o con una colonoscopia o una enteroscopia de empuje. Pásale, por favor. Dentro de la evaluación inicial, esta se basa en realizar una buena historia clínica y un examen físico. Dentro de la historia clínica debe preguntarse al paciente acerca de factores de riesgo, como medicamentos que pueden causar úlceras, cirugías gastrointestinales previas y cualquier otro detalle que nos pueda ayudar a identificar las posibles fuentes de sangrado. En el examen físico, este debe estar centrado en los signos vitales del paciente, prestando principal atención a signos de hipovolemia como hipotensión, taquicardia, etc. Y además, este debe incluir un tacto rectal y un lavado nasogástrico. Pásale, por favor. Dentro del examen físico es importante reconocer ciertos signos que nos puedan indicar la enfermedad de base que está produciendo el sangrado, como por ejemplo aquí tenemos signos de enfermedad hepática crónica como telangiectasis en araña, ascitis, esplenomegalia, cabeza de medusa, como podemos observar en la imagen de la derecha. Por otro lado, si el paciente tiene telangiectasias subunguales, cambios característicos en la piel, estos se asocian a una esclerosis sistémica, la cual está asociada con la ectasia vascular antral gástrica, que es una causa de sangrado gastrointestinal que se mencionará más adelante. En cambio, si tiene lesiones labiales pigmentadas, como vemos en la imagen, eso nos puede sugerir un síndrome de Peutz-Jeghers que provoca el desarrollo de pólipos amartosos a nivel del aparato digestivo. Además, pueden existir diversos hallazgos en el examen físico, por mencionar algunos otros. Si es que hay lesiones cutáneas purpúricas, estos podrían sugerir una púrpura de Jeno-Schönlein, y la acantosis nigricans, que puede sugerir una malignidad subyacente como un cáncer gástrico. Pásale, por favor. Es importante observar las heces del paciente para identificar si se trata de una melena o bien de heces con estrías sanguinolentas. Además, se debe colocar una sonda nasogástrica para poder caracterizar visualmente el contenido gástrico, y esto puede ser útil para determinar si existe sangre roja, si por el contrario existe material molido de café o si existe líquido no sanguinolento. Sin embargo, perdóname, Carla, no se hace de rutina colocar una sonda nasogástrica, ¿ya? ya. No se hace de rutina, se ha demostrado que existe mayor riesgo que beneficio al colocar una sonda. Entonces, el examen físico, como tú mencionabas, el tacto rectal, el realizar un examen, o sea, un interrogatorio adecuado es suficiente. Porque tú no sabes si este sangrado puede deberse a un sangrado digestivo varicial, por ejemplo. Y si tú le pones una sonda nasogástrica, te llevas la varis y se muere. Entonces, no se coloca sonda nasogástrica, eso sí, llévenlo súper claro. Y algo más antes de que continúes, existen formas de clasificar el sangrado digestivo. Dime cómo se clasifica el sangrado digestivo. ¿O quién de tus compañeros sabe? No les voy a poner 0, pero necesito que aprendan esto. Y muchos ya vieron en la rotación conmigo. En alto y bajo, o con... Exacto, en alto y bajo. ¿De qué depende si es alto y bajo? De que si es alto es superior al ángulo de Treitz y bajo, bueno, yo había leído eso en un artículo. Sí, está perfecto. Y el sangrado digestivo alto en una parte, ¿en qué se clasifica? Hay 2 tipos de sangrado digestivo alto, según la etiología al que viene. El varicial y no varicial, ¿no? Exacto, en varicial y no varicial. Y también yo les había dicho que muchos libros también lo clasifican en los sangrados digestivos anemizantes y no anemizantes. No es práctico, pero sí van a encontrar en bibliografía que les clasifica entre anemizante y no anemizante, y eso se refiere al sangrado digestivo grave del no grave, al que provoca shock hipovolémico y al que no, ¿ya? Entonces, eso claro. Igual, todos tienen claro hasta este momento qué es una melena, una hematoquesia, una proctorragia. Si alguien no tiene claro, es el momento de saberlo, chicos. ¿Sí? ¿Todos? Listo, continúa, Carla. Ya, pásale, por favor, la diapositiva. Entonces, dentro de la determinación clínica del sitio de sangrado, tenemos que la presentación de hematemesis, de hémesis en granos de café, eso nos puede indicar una fuente de hemorragia digestiva superior. Se debe tomar también en cuenta que si existe una pequeña cantidad
o de este material molido de café o una pequeña cantidad de líquido teñido de rosa que se aclara muy fácilmente, estos más bien podrían sugerir un traumatismo de la mucosa por la misma sonda nasogástrica que ya nos dijo que no se hace de rutina, en lugar de una hemorragia activa alta como tal. Por otro lado, la melena generalmente indica una fuente digestiva superior, pero puede verse también con hemorragia del intestino delgado o del colon proximal. La hematoquesia, en cambio, implica una fuente de hemorragia colónica o anorrectal. Y las heces de color granate, en cambio, estas se pueden ver como una fuente del tracto superior que sangra de forma activa, o bien una fuente del intestino delgado o del colon proximal. Pásale, por favor. Bien, dentro de este tema es muy importante considerar la hospitalización y la reanimación. Los pacientes con hemorragia gastrointestinal grave requieren de una hospitalización. Dentro de esto es muy importante tener en cuenta que los pacientes deben ser hospitalizados en una unidad de cuidados intensivos si es que tienen grandes cantidades de sangre, o ya sea por de sangre roja o por el recto, y también si es que tienen signos vitales que sean inestables o una pérdida de sangre muy grave que pueda exacerbar otras afecciones médicas subyacentes. Lo de la resucitación lo saltaré por temas de tiempo y cabe recalcar que aquí es importante controlar muy frecuentemente los signos vitales del paciente. Los valores de hematocrito y de hemoglobina deben obtenerse cada 4 a 8 horas según el libro base hasta que estos sean estables. Pásale, por favor. Entonces, dentro de la terapia médica inicial, el libro nos mencionaba que la administración de un IVP puede ser útil para reducir las tasas de resangrado en pacientes con enfermedad por úlcera péptica. Sin embargo, su uso era controvertido. Por otro lado, pacientes con sospecha de hipertensión portal y sangrado por varices deben comenzar empíricamente el tratamiento con el octreotide intravenoso, el cual es un análogo de la somatostatina y comparte esta capacidad de disminuir la presión portal y por ende podría reducir el riesgo de resangrado. Pásale, por favor. Pásale, por favor, porque me voy a tardar hablando de esos. Ya. Dentro de la endoscopía, esta nos ayudará a identificar el sitio de hemorragia y permitirá en algunos casos la hemostasia terapéutica. Entonces, ¿en qué momento debería realizarse? Existe una controversia acerca del momento que se debería realizar. Y el consenso es que para pacientes con comorbilidades graves, el periodo óptimo para realizarla, asociado con una menor mortalidad, es después de que el paciente se encuentre bien hemodinámicamente, pero dentro de las primeras 12 a 20 horas posteriores a la presentación. Para pacientes que estén hemodinámicamente estables y tengan comorbilidades menos graves, esto se puede realizar dentro de las primeras 24 horas. Idealmente, el paciente debería estar hemodinámicamente estable para la endoscopía, con una frecuencia cardíaca inferior a 100, una presión arterial sistólica superior a 100 milímetros de mercurio, etc. Pásale, por favor. No se ve lo que está atrás, pero bueno, pásale, por favor. En pacientes con hematoquesia grave y que tengan sospecha de hemorragia colónica activa, se puede realizar una coloscopía urgente. Esto después de una purga rápida en las cuales se administra el polietilenglicol por vía oral. Antes de 4 a 6 horas antes de esta colonoscopía, hasta que el efluente rectal esté libre de heces, sangre o coágulos. También mencionaba que se podría utilizar metoclopramida, 10 miligramos por vía intravenosa antes de la purga, esto para facilitar así el vaciado gástrico y reducir las náuseas. Y al lado tenemos lo que son las complicaciones relacionadas con una endoscopía de emergencia que suceden en menos del 1% de los pacientes, y las más comunes incluyen una neumonía por aspiración, hemorragia inducida por la misma sonda, una reacción adversa a medicamentos, hipotensión, hipoxia y perforación del tracto gastrointestinal. Pásale, por favor. Pásale, por favor. Entonces, sí, dentro de la hemostasia endoscópica, lo que se utilizan son sondas de contacto térmico. Estos han sido el pilar de la hemostasia endoscópica, y la más comúnmente utilizada es la denominada sonda de electrocoagulación multipolar, lo cual crea calor por la corriente que fluye entre los electrodos que están en la punta de la sonda. Por otro lado, tenemos sondas calefactoras que proporcionan una cantidad determinada de energía y pueden coagular las arterias.
Por otro lado, también la denominada terapia de inyección, que se realiza con una aguja de escleroterapia e inyección submucosa de epinefrina diluida alrededor del sitio de sangrado. Los hemoclips o clips endoscópicos, que sirven para aplicar presión mecánica en el sitio sangrante. Y la denominada ligadura de banda, la cual succiona tejido de la mucosa, que esta puede incluir o no la submucosa también, en una tapa que se coloca en el extremo del endoscopio y esta se coloca sobre la lesión. Pásale, por favor. Dentro de la angiografía, esta podría ser útil para diagnosticar, especialmente cuando la causa no se puede determinar mediante endoscopía. Tiene una sensibilidad del 30 a 50% y la especificidad es del 100%. Cabe recalcar que esta angiografía como tal no identifica la causa específica del sangrado, sino más bien únicamente su ubicación. En la imagen lo que tenemos es una angiografía en donde se observa un sangrado activo, el cual está originado de la arteria pancreático-duodenal, la cual está señalado con la flechita ahí en la imagen. Y ya, por otro lado, en ocasiones las imágenes con radionúclidos pueden ser útiles para pacientes con una hemorragia gastrointestinal inexplicable, aunque se utilizan con mucho menos frecuencia. Estas implican la inyección intravenosa de una sustancia radiomarcada en el torrente sanguíneo del paciente, seguida de una gammagrafía, para así detectar las colecciones de material radiomarcado. Sí, pásale, por favor. Ya. Dentro del sangrado gastrointestinal superior, dentro de la epidemiología, de las posibles causas de hemorragia digestiva aguda grave, la úlcera péptica es la más común y representa aproximadamente el 40% de los casos. Está seguida por las varices gástricas o esofágicas, luego por lesiones relacionadas a hipertensión portal, esofagitis, angioectasia, lesiones de Mallory-Weiss, lesiones de Diafoley, entre otras. También se menciona que el sangrado es autolimitado en el 80% de los pacientes con este tipo de hemorragia, incluso sin un tratamiento específico. Del 20% restante que continúa sangrando, la tasa de mortalidad puede llegar del 30 al 40%. Y los pacientes que tienen un alto riesgo de hemorragia continua o de un resangrado se benefician de una terapia aguda médica y de endoscopía. Pásale, por favor. Dentro de los factores de riesgo y de estratificación se han desarrollado herramientas de puntuación para así tratar de identificar a los pacientes con hemorragia no varicial con mayor riesgo de mortalidad y sangrado. Y los sistemas de puntuación antes de la endoscopía incluyen la puntuación de Blatchford, la puntuación clínica de Rocal y la puntuación del IMS 65. Entonces, la puntuación de Blatchford utiliza variables previas a la endoscopía, que incluyen presión arterial, nivel de nitrógeno ureico en sangre, nivel de hemoglobina, frecuencia cardíaca, síncope, melena, enfermedad hepática, insuficiencia cardíaca, para así poder evaluar el riesgo de un paciente de necesitar intervenciones clínicas para controlar el sangrado. Esta puntuación va desde 0 puntos hasta 23. Y mencionaba la fuente que consulté que los pacientes que tienen una puntuación mayor a 0 se consideran de alto riesgo. Por otro lado, al lado derecho tenemos la puntuación del IMS 65, la cual asigna un punto para cada uno de los siguientes parámetros, que son el nivel de albúmina inferior a 3.0, el INR mayor que 5, una alteración del estado mental, una presión arterial menor que 90 milímetros de mercurio y la edad mayor a 65 años. Entonces, un puntaje de IMS 65 menor que 2 se asocia con un menor riesgo de mortalidad que un puntaje de 2 o más. Pásale, por favor. Aquí tenemos la puntuación clínica de Rocal, la cual se basa en la edad, en el shock y enfermedades coexistentes del paciente. Entonces, el shock evalúa tanto la presión arterial como la frecuencia cardíaca y tienen los siguientes valores para cada criterio. La edad menor a 60 años, 0 puntos, entre 60 a 79 años, 1 punto, y mayores de 79 años, 2 puntos. Si tienen una presión arterial sistólica entre 100 y una frecuencia menor a 100 latidos por minuto, 0 puntos.
una presión de 100 y frecuencia mayor a 100 latidos por minuto, 1 punto, y una presión arterial menor de 100, esto ya da un puntaje de 2 puntos. Si el paciente no presenta comorbilidades mayores, 0 puntos. Si tienen, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, cardiopatías u otra comorbilidad considerada como mayor, 2 puntos. Y si tienen insuficiencia renal, insuficiencia hepática o una neoplasia, estos dan un valor de 3 puntos. Si dentro del diagnóstico endoscópico tienen, por ejemplo, un síndrome de Mallory-Weiss o una lesión no identificada o no presenta estigmas de sangrado reciente, se puntúa como 0. Si tienen cualquier otro diagnóstico, 1 punto. Y si tienen una neoplasia del tracto gastrointestinal superior, 2 puntos. Y si en los estigmas, si no tienen ninguno, 0 puntos. Si tienen sangre en el tracto gastrointestinal alto o coágulos adheridos, vale 2 puntos. Entonces, una vez sumados todos estos puntos, se puede obtener una puntuación de riesgo del sujeto que va en una escala del 0 al 11, donde 11 representa un mayor riesgo, y en resultados de investigaciones previas y validaciones de estos sistemas de puntuación, sugieren que aquellos pacientes que tienen una puntuación menor a 2, estos se asocian con una muy baja tasa de recurrencias de hemorragia y por ende también de mortalidad. Pásale, por favor. Ahora, dentro de la técnica endoscópica superior, un endoscópico terapéutico facilita la aspiración de sangre y se debe considerar el administrarse intubación endotraqueal profiláctica para poder minimizar el riesgo de aspiración de las vías respiratorias, que como ya vimos es una de las complicaciones frecuentes. Una vez que se inserta el endoscopio, lo primero que se debe hacer es buscar sangre en la luz del tracto gastrointestinal. Se debe hacer un examen rápido de toda la mucosa no sanguinolenta y esto suele ser mejor para documentar qué áreas están libres de lesiones. Luego se debe extraer cualquier sangre líquida que pueda ser aspirada. La aspiración de sangre se puede ayudar mediante una irrigación con agua para diluir la sangre. También pueden utilizarse un endoscopio con un canal de succión grande, si es que los coágulos son muy grandes y no se pueden eliminar con succión. Lo que se hace es colocar al paciente boca arriba o sobre su costado derecho, siempre que esté intubado para protegerlo de la aspiración. También la elevación de la cabecera de la cama puede ayudar a mover los coágulos que estén distalmente desde el fondo gástrico. De igual forma, se debe seguir cualquier coágulo o sangre fresca adherente que sea visualizada para poder encontrar su origen. Si es que hay demasiada sangre en el estómago para permitir la detección de una lesión hemorrágica, se debe considerar aplicar un agente procinético como la metoclopramida y se debe repetir de nuevo este examen. Por otro lado, si se sospecha de un sangrado del duodeno, pero que no se identifica con un endoscopio de visión frontal, lo que se puede hacer es utilizar un endoscopio de visión lateral para así poder examinar tanto la pared como las ampollas duodenales. Y ya, pásale, por favor. Ya, bueno, ahora vamos a hablar sobre lo que es la úlcera péptica. Ya, esta de aquí nos dice que es una llaga que aparece que aparece en la mucosa que recubre tanto el esófago, el estómago y lo que es el duodeno. Tenemos que estos daños en la mucosa van a causar lo que son hemorragias, las cuales pueden llegar a ser bastante graves. Y la tasa de mortalidad asociada a estas hemorragias por úlcera péptica nos dice que es del 5 al 10%. Ya, la siguiente pasa de nada. Ya, bueno, en este cuadrito de aquí podemos ver algunos de los factores clínicos y también factores endoscópicos en los pacientes con hemorragia por úlcera péptica, los cuales están asociados con una mayor mortalidad. Ya, entre algunos de ellos tenemos, por ejemplo, cuando existe una coagulopatía, cuando el paciente tiene una edad mayor de 60 años, cuando existe una enfermedad comórbida grave, cuando en la endoscopía se visualiza lo que es un sangrado arterial activo o bueno, y también cuando el paciente puede presentar shock o una hipotensión ortostática. Respecto a lo que es la patogenia de la úlcera péptica, tenemos que la mayoría de las veces estas úlceras pépticas son causadas porque hay una disminución de los mecanismos de defensa de la mucosa.
Y esto generalmente se va a deber a dos principales causas. Primero tenemos lo que es el ácido acetil salicílico u otros AINES y también a la infección por el Helicobacter pylori. En algunos casos se debe, o sea, en un mismo caso se pueden presentar puede verse estas dos causas. La prevalencia de la infección por Helicobacter pylori nos decía que es superior al 80% de la población en muchos países que se encuentran en vías de desarrollo, mientras que en los países ya industrializados la prevalencia es del 20 al 50%. La gastritis por el Helicobacter pylori tenemos que afecta con mayor frecuencia al antro y predispone a los pacientes a las úlceras duodenales, mientras que la gastritis que es predominante en el cuerpo gástrico se asocia más con el desarrollo de las úlceras gástricas. Y respecto a los AINES, tenemos que estos AINES, por ejemplo, el ácido acetil salicílico, provocan lo que son úlceras predominantemente porque inhiben la síntesis de prostaglandinas mediadas por la ciclooxigenasa y esto es lo que va a alterar la protección de la mucosa. Ya, la siguiente. Ya, bueno, aquí en esta tablita podemos ver lo que es la clasificación de Forest. Esta de aquí es una escala que nos permite clasificar lo que es el carácter y la gravedad del sangrado de las úlceras pépticas. Entonces vamos a tener, o sea, cuando hay un sangrado activo corresponde a los grados 1A y 1B. En el grado 1A vamos a observar que la úlcera o sea, presenta lo que es un sangrado activo a chorro o también denominado en jet. En el grado 1B, en cambio, vamos a ver que en la úlcera hay un sangrado babeante o en napa. Ya, luego tenemos los grados 2A, 2B y 2C. Aquí va a haber, o sea, aquí va a haber un sangrado reciente. En el grado 2A, en la úlcera vamos a observar ahí vamos a observar lo que es una úlcera pigmentada o un vaso visible no sangrante. En el grado 2B, en la úlcera se va a observar lo que es un coágulo adherente y en el grado 2C vamos a observar lo que es una mancha pigmentada plana. Y finalmente tenemos lo que es el grado 3, que ahí vamos a observar una úlcera que tiene una base limpia y que está cubierta de fibrina. Ya, aquí en la tercera columna, en el porcentaje de resangrado, podemos ver que el riesgo de resangrado va a ser más alto en los pacientes que presentan una hemorragia activa a chorro, un vaso visible no sangrante o también el coágulo adherente. Luego tenemos estos estigmas de riesgo intermedio, que son los Forest 1B y 2C. Y por último ya tenemos a la úlcera de base limpia que presenta un riesgo bajo de resangrado. Ahí en estas imágenes igual podemos ver en la A, corresponde a un Forest 1A, que es un sangrado activo. Ya en la B, en cambio, tenemos en la B tenemos un vaso visible con un coágulo adherido. En la C, en cambio, podemos ver igualmente un coágulo adherido. Y por último, en la D, que corresponde a un sangrado babeano. Ya, el siguiente. Perdón, Byron, ¿y por qué es importante saber el Forest? O sea, porque hay las úlceras, o sea, en las úlceras vamos a observar todos estos estigmas de aquí, y cuando se ven ciertos estigmas existe un mayor riesgo de que el paciente tenga lo que es una hemorragia o algo de eso. O sea, lo que vemos en esto es del resangrado, o sea, eso nos dice que qué probabilidad tiene de, luego de este sangrado que el paciente tiene o presenta, vuelva a sangrar. Entonces, eso hace que delimite si un paciente se puede ir a su casa o lo hospitalices. Y también depende del Forest, qué terapéutica endoscópica utilizar. Entonces, se dice que todos los que sean 1A, 1B, hasta 2A, algunos dicen las 2B, necesitan doble terapéutica endoscópica, mientras que los Forest 3 ya no le hacemos terapéutica porque ya es una úlcera que está en fase de cicatrización, que ya tiene fibrina. Entonces, por eso es la importancia del Forest. ¿Ya? Ya. Bueno, allí igualmente. Forest les voy a poner en la prueba. Ya. Bueno, ahora vamos a hablar de la sonda endoscópica Doppler. Ya bueno, las sondas endoscópicas Doppler portátiles tenemos que...
¿Qué más hablan en el tema de sangrado? Ya después igualmente sobre las técnicas de hemostasia endoscópica, que ya Creo habló que mi eso no es compañera muy, también. muy, muy aplicado para ustedes, o sea, creo que deben saber más la clínica del sangrado digestivo y el tratamiento. ¿Y tus otros, solo exponen los dos de este tema? No, somos 4. ¿Y los otros chicos? ¿O me pueden pasar su presentación para ver si es que veo cómo van? Sáltate esta parte de las ondas endoscópicas porque esto, como les digo, eso se decide de acuerdo a lo que encontremos, ¿ya? Entonces, y depende obviamente de los recursos que se tengan. Pero todo Ya. decides en el momento. Y por ejemplo, esta sonda endoscópica Doppler no existe en nuestro país, no la utilizamos. Más bien hoy, antes que estas sondas endoscópicas, existe la ecoendoscopía, que es mucho más moderno. Entonces, sáltate un poco lo de esta y veamos si es que es más. ¿Qué dan tus otros chicos? Ya, no sé, ok. Las no variciales, Doc, y varicial, y de ahí vamos con digestiva abajo. Sí, Doc, yo Varices. lo vi acerca de colitis, hemorroides y esas cosas. Ya, entonces vamos a hablar del sangrado digestivo varicial y como generalidades, cómo se trata, y luego das la parte del sangrado digestivo bajo, un poco, ¿ya? Perdónenme que les corte, pero si no, no vamos a acabar nunca. Y les voy a hacer ciertas preguntas del sangrado digestivo alto que quiero que sepan y que me parece que es fundamental, ¿ya? A ver, primero, ¿quién más es del grupo? ¿En dónde estaban sus nombres? Milena. Milena, ¿cómo le dices, o sea, cómo le preguntas al paciente para que él diferencie entre una hematoquesia y una melena? Si es que sus heces son totalmente negras, Doc. Si son negras, si Ya. son putrefactas. Ya, entonces más o menos tienes que explicarle, ¿no? Es negro, negro como la verdad, rojo como el vino, porque esas son hematoquesia, para que el paciente defina cuál es, ¿no es cierto? ¿Y cómo diferencia una hematoquesia de una proctorragia? La proctorragia tiene pintas color rojas que se ven o sea, mientras no están en las heces, sino que están acompañándose, mientras que la hematoquexia, en cambio, sí está en las heces, son rojas como tal. Está mezclado totalmente, ¿no es cierto? Ya. Entonces, quiero que me digan, pueden ser ustedes o el resto de chicos, yo ya les he dicho en las votaciones, creo que el último grupo no mucho, pero quiero que me digan qué exámenes de laboratorio le piden a un paciente que viene y les dice que tiene un sangrado digestivo. Doc, sería un hemograma, ¿Ya? sería un hemograma, también podríamos pedir una química sanguínea para evidenciar la urea, para hacer el boom creatinina, Ya, perfecto. en exámenes de laboratorio nomás, o también los de imagen. De laboratorio. Urea creatinina, electrolitos también. Perfecto. ¿Qué más? Urea creatinina, electrolitos y creo que en hemograma es desviación tal vez en hemograma no me acuerdo qué se pedía, me falta. En la biometría hemática, Biometría ¿qué hemática incluye ahí? sería hemoglobina, hematocrito. A ver, hemoglobina, hematocrito y me falta un. Doc, la tipificación y prueba cruzada también. Perfecto, yo les dije eso. Les falta algo más que lleva la biometría, que es súper importante evaluar en un sangrado. La biometría lleva las plaquetas, es elemental valorar plaquetas. Y les faltaría que deben pedir tiempos de coagulación, porque peor si es que ustedes atienden a un paciente que no saben sus antecedentes, puede tener una coagulopatía que justo mencionaban. Eso complica mucho más el cuadro. Y ¿cómo es esta disociación urea-creatinina? Ya les he dicho a todos, creo. ¿Quién me responde? Les digo por nombre. Chicos, yo les dije en la rotación.
No les, Creo que no les voy a era, poner mala nota, les juro, solo para que aprendan, porque eso es súper importante. Es imposible que vayan de gastro sin saber sangrado digestivo. era un valor mayor a 60 del urea creatinina, que indicaba Ajá, que sí había una hemorragia. perfecto. Y bueno, se da por un mecanismo fisiopatológico que hasta ahorita solo uno de ustedes me ha respondido en las votaciones por qué. Pero léanlo ya, léanlo para que sepan, es súper importante. Y eh, ¿cuándo, cuándo a un paciente le empiezo a transfundir en un sangrado digestivo? ¿A todo paciente que viene sangrando le transfundo? Doc, ahí sería lo que mencioné cuando el sangrado es severo, cuando tiene disminución del hematocrito de al menos 6% o disminución de la hemoglobina de al menos 2 gramos sobre decilitro. Sería ahí eso. Exacto. O sea, no siempre es el disminuir la hemoglobina, sino es valorar el estado hemodinámico del paciente, porque no es lo mismo el paciente que tiene 10 de hemoglobina y no está hipotenso, no está taquicárdico, él le dejamos ahí, o el paciente que sí ha bajado su hemoglobina porque antes tenía 15 y ahora 10, ha bajado en 5 puntos y está taquicárdico, hipotenso, pues es un paciente que requiere transfusión. Tienen que llevarse que nuestro deber es siempre mejor no hacer, o sea, son mejores las transfusiones que no se llegan a hacer porque las transfusiones tienen muchos efectos colaterales, ¿no? Entonces hay que valorar bien una transfusión. En muchos lugares se protocoliza transfundir a los pacientes con sangrado digestivo y eso no es una conducta adecuada, chicos, ¿ya? Y otra cosa que les iba a decir, el AIM 65 que mencionaban, este AM65 es poco aplicable a la práctica, más usamos el Blatchford y el Rocal, y no es poco aplicable porque pide albúmina. Y la albúmina es un estudio que no se hace de rutina en laboratorios básicos y tampoco a veces se hace de rutina por emergencia. Entonces, siempre tenemos ese problema que ese parámetro que mide no lo tenemos disponible y no es fácil de que le hagan los laboratorios básicos. No si estamos en un hospital de tercer nivel, obviamente, pero en un hospital básico con la biometría es suficiente para una valoración inicial. ¿Ya? A ver, ¿quién sigue? Yo, Doc. ¿Seguimos con las otras no causas variciales o pasamos directo a las variciales? Esofagitis. Menciona qué es la esofagitis, si es importante. Ya, Doc. La esofagitis erosiva grave hay que tener en cuenta que hay varios factores de riesgo independientes según la clasificación de Savary Miller. El grado 3 o 4 son parte de la esofagitis erosiva grave también. Se debe tener en cuenta si hay una inestabilidad hemodinámica. Dentro del diagnóstico se realiza una esofagastro-duodenoscopía y el tratamiento son inhibidores de la bomba de protones alrededor de 2 a 3 meses. Dentro de la hemorragia ulcerosa en hospitalizados se la divide por estrés o hospitalarias. Las de estrés las hospitalarias son de mayor tasa de resangrado, sin embargo las de estrés no hay una terapia endoscópica que se adhiera a ese paciente. Pero en cambio las hospitalarias, a pesar de su tasa alta de resangrado, sí son adherentes a la terapia de hemostasia endoscópica. Dentro de la úlcera por estrés, tener en cuenta pacientes en UCI, factores de riesgo, fallas orgánicas a nivel respiratorio, renal o hepático. Un estado de coagulopatía también es un factor de riesgo alto. Si es que se presenta un sangrado antes de la hospitalización, eso quiere decir que hay una mayor tasa de resangrado. Aquí el tratamiento es una controversia, ya que se puede usar se puede usar los inhibidores antihistamínicos H2 o los IBP, pero aquí en este estudio se evidencia que los bloqueadores H2 presentan un menor riesgo de neumonía o de proliferación bacteriana, a diferencia de los IBPs. Sin embargo, los IBP se los utiliza gracias al costo y a la potencia de reducción del ácido clorhídrico. Perdóname, los H2 casi no los usamos porque tienen una
una particularidad, que luego de recibir un tratamiento, los inhibidores de H2 hacen taquifilaxia, o sea, ya no funcionan. Entonces, es súper importante. Y el IPP, ese es el más usado y ese es el que se usa en todos los pacientes, incluso en terapia intensiva. Entonces, casi no usamos mucho los otros medicamentos, ¿ya? La lesión de la FOC que estás pasando son lesiones, son angiodisplasias, se presentan principalmente en enfermos renales y son lesiones que son difíciles de encontrar. Sigue nomás, ¿qué más tienes? Síguele nomás, los de regarro, si ustedes sí saben. La lesión de Camerún es una úlcera que se forma en la hernia hiatal, en los pacientes que tienen hernia hiatal. Sigan. Los tumores sangran siempre. Sigue. Ya, son cosas raras, tienen que saberlas, pero sí, incluso la gastropatía por hipertensión portal sangra. Sigan. Sigan. Ya. Bien, hábleme, por favor. Necesito que me digan cosas básicas del sangrado varicial. Ya, Doc. El sangrado varicial corresponde a la segunda etiología más frecuente de hemorragia digestiva. Tener en cuenta que se la clasifica según la clasificación de Sarin en si son esofágico-gástricas, aisladas o unión de las dos. Como se muestra en la imagen, esofágico-gástricas y las gástricas aisladas se encuentran a nivel del cardias y a nivel del fundus. La tasa de mortalidad es aproximadamente del 30% y si el paciente presenta ya un grado de cirrosis Child-Pugh C es mayor la tasa de mortalidad. Lo que se mencionaba en el libro es que las que son aisladas tienen mejor tratamiento a diferencia de que hay una gástrica como tal. Aquí este dibujo más que nada para la localización. A ver, te voy a aclarar ahí un poquito. El sangrado varicial depende de las varices que se forman en el esófago y en el estómago. Entonces, las varices del esófago se clasifican en grandes y pequeñas, las varices esofágicas, y las que tú mencionas son las varices esófago-gástricas y gástricas, ¿ya? Entonces, dependiendo dónde se forman, tienen su tratamiento endoscópico. Pero hay varices esofágicas y las gástricas. Entonces, la clasificación de Sarin es para las varices gástricas, ¿ya? Entonces, en las varices esofágicas, ¿cuál es el tratamiento? En las gástricas se mencionaba que se daba, creo que era En las hemostasia. esofágicas, no en En las las gástricas, esofágicas. esofágicas. En las esofágicas creo que se mantenía octreotides y Cuando hay un también sangrado, para todo sangrado digestivo varicial, el tratamiento es de octreotide, que eso disminuye, son análogos de la somatostanina y eso disminuye la presión portal. Pero el tratamiento es la ligadura de varices. Entonces existe un mecanismo que es como unas ligas, no sé si alguien tuvo la oportunidad de ver en sus rotaciones, son unas ligas que atrapan a las varices y como que las estrangulan. Y eso es la terapéutica para las varices esofágicas. Y para las varices gástricas, ¿cuál es el tratamiento? ¿Lo ibas a decir? las gástricas, Doc, los hemoclips era la mejor que lo que mencionaba. No, hoy por hoy se usan pegas como el cianocrilato. Eso sí disponemos, son unas pegas que colapsan las venas. Y imagínense lo que es un vaso y tú le pones un clip, le puedes desgarrar totalmente a la mucosa y empieza a sangrar muchísimo más. Entonces, no, el clip antes, hace mucho tiempo se usaba, hoy ya no. Y hoy existe una nueva técnica que es coils, que son como que unos resortes que se meten dentro de estas venas y colapsan para evitar el sangrado. Eso sí es una técnica endoscópica.
Nada de esto del tratamiento con balón no los vamos a usar. La escleroterapia endoscópica y ligadura de bandas han puesto. Este es justo el video para que vean cómo se liga. Eh, ese es el tratamiento. Pero pasémosle porque si no, no vamos a acabar nunca. Listo, hablemos más o menos. A ver, entonces, en un sangrado digestivo alto, varicial, el foco es electrótide. En el sangrado digestivo no varicial, el IBP. Y ahora vamos con el sangrado digestivo bajo. Necesito que me cuentes más o menos bien de esto, las principales causas del sangrado digestivo bajo, cómo se diagnostica y qué hacer con las principales. Doc, dentro de las causas de hemorragia digestiva baja, era diverticulitis, perdón. No estoy Eh, viendo la presentación, pero chicos, está cargando. un ratito, Doc, espérenme un ratito. Creo que se colapsó la com. Un ratito. Ya, ahí sí se ve, creo. Ya, dentro de las causas tenemos diverticulosis, pólipos a nivel de colon, colitis y hemorroides como principales dentro de las causas. Y el sitio más afectado es a nivel de colon. Después tenemos los distintos diagnósticos en porcentajes. Se prefiere la colonoscopía en el 70% o un estudio ya completo que abarque todo el tracto colónico. Con respecto al tratamiento, se mencionaba que en el 60% era no urgente en los primeros días y que después, posteriormente, ya necesitaban una intervención. Y de ahí, posteriormente, el 39% ya refería a hemostasia endoscópica y un menor porcentaje cirugía. Este algoritmo me pareció interesante tenerlo en cuenta si es que es crónico o agudo. En el caso que sea agudo, tener en cuenta la estabilizar al paciente y a partir de ello pues se hace el estudio. En el caso de un paciente estable pues se realiza un estudio de colonoscopia urgente y en el caso del inestable, según este algoritmo, se hace una tomografía, pero que al final se tiene que mantener el tratamiento endoscópico después del estudio. Dentro de los factores de riesgo son casi similares a los de hemorragia digestiva alta, a ellos se les suma antecedentes patológicos personales asociados a consumo de fármacos enfocados a la INES, también signos vitales, si es que hay aumento de los latidos cardíacos, disminución de la presión sistólica, entre otros. Y también si es que se necesitan 2 o más paquetes globulares a partir del hematocrito, o si es que hay disminución del hematocrito menor al 20%. Aquí otra tabla donde les menciona los criterios de gravedad que ya lo habíamos comentado. Después ya tenemos el enfoque diagnóstico, que no me voy a meter mucho en esto. Es dependiendo a la patología, se puede hacer una anoscopía, radionucleidos, que ya lo dijo Carlita, angiografía o sigmoidoscopía flexible en el caso de estudio de colon izquierdo y recto. También otros estudios, la colonoscopia, que es la de mayor utilidad para evidenciar si es que hay hemorragia activa, vasos visibles o algún coágulo adherente. La tomografía multidetector, más que nada para otros tipos es mucho más sensible y específica, y la cirugía actualmente es poco de uso. De ahí tenemos ya la diverticulosis, que se le define como sacos o hernias a nivel de submucosa o mucosa, a nivel del colon,
y que tiene una morfología ovoide de un tamaño entre 0.5 milímetros a 2.6 y que predomina en el lado izquierdo del colon, desde el ángulo izquierdo hasta el colon descendente. Ya, los factores de riesgo, la edad, como les dije, más es el izquierdo que el derecho, y se ha evidenciado que hay distintos criterios diagnósticos que se han evidenciado, como lo ven en la tablita. Ya, de allí se lo ha dividido a la hemorragia diverticular. En el 75% se detiene espontáneamente y en el 25% no. En el caso que se mantenga la hemorragia, pues se requiere transfusión mínimo 4 unidades y dependiendo si es que hay tasa de resangrado, en donde se muestran los distintos porcentajes, por lo general hay una nueva hemorragia posteriormente ya al tratamiento, entre el 25 al 40%. Y aquí ya están ya el estudio de colonoscopía enfocado a diverticulosis y los estigmas a nivel de colon. Y también se mencionaba que era una escala similar a la del Forrest, en donde se evidenciaba si es que había un sangrado activo, coágulo adherente o un vaso visible. Y a partir de eso, la tasa de resangrado e intervención. En el sangrado digestivo bajo no usamos Forrest porque difícilmente encontramos úlceras. Entonces, no, para nada, no usamos Forrest. Como decía, el sangrado por divertículos se autolimita, entonces ese no requiere una terapéutica. Y les voy a hacer una pregunta. Si es que un paciente tiene una proctorragia, ustedes le hacen un examen físico así superficial y evidencian una fisura anal y una hemorragia y un hemorroide, ¿a ese paciente le pides un estudio endoscópico? Que está confirmado por tacto rectal, yo creo que No, doc, porque ya está evidente cuál es la causa de la proctorragia. Exacto. ¿Y por qué más no le pido? Porque obviamente va a ser dolorosísimo para el paciente tener una fisura anal. Imagínense lo que es tener una fisura en el ano. En sí le provoca muchísimo dolor, es muy doloroso. Entonces, esto quiero que se lleven. Si el paciente viene y dice, hice deposición con sangre, con mucho dolor, eso que les menciona de mucho dolor es más de 100% seguro que es una fisura anal, porque eso es muy doloroso en los pacientes. Entonces, incluso no le deberían hacer ni un tacto rectal a un paciente que tiene una fisura anal, porque es muy doloroso. Entonces, hay que darle un tratamiento sintomático, cicatrizante, baños de asiento a sus pacientes antes de. ¿Entendido? Listo, chicos. ¿Qué más tienen de este tema? de ido ya vienen las otras causas. Ya, otras causas de sangrado digestivo bajo son las colitis. Esto es un tema súper largo, pero es importante que ustedes sepan que existe en nuestro país la enfermedad inflamatoria, la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. Son enfermedades que no son comunes en nuestro medio, pero hay. Entonces, siempre hay que sospecharla. Justo hace unos días tuvimos una charla con un experto en enfermedad inflamatoria. Vino el lunes al hospital, solo que ya ustedes no estaban. Y él nos mencionaba que cada vez es más común en los países de Latinoamérica, lo que no era antes nada común, antes era súper raro. Entonces, tienen que ustedes saber que esos pacientes existen y deben conocer acerca de estas patologías, quizás no un tratamiento, un manejo, porque eso es de especialidad, pero sí saber que esto existe, ¿ya? Ya por temas de tiempo no vamos a poder continuar, discúlpame, Milena. Pero yo quiero que por favor me compartan, si está en un drive, creo, su presentación, compártame en su presentación para poder revisar sus diapositivas y ver lo que conversaron. ¿Listo? Listo, doc. Listo, perdón, Milena. Yo sé que te preparaste, pero ya es imposible acabar todos los temas en un día.
¿quién sigue? Por favor, que comparta su presentación. Ya le comparto, doc. Listo. Continúa, Pierre. Ya, doc, ya le pongo. Eso. Ya, entonces a mí me tocó el tema de ictericia. Vamos a ver rapidito, le voy a intentar resumir lo más pronto posible, ¿no? Entonces, la definición es una decoloración amarilla distintiva y que es muy llamativa, a menudo se encuentra en la piel, las conjuntivas y las membranas mucosas, que suele resultar del depósito generalizado del compuesto de bilirrubina en los tejidos. Aquí he puesto un resumen tanto del metabolismo, la función y del transporte de la bilirrubina. Podemos decir que la bilirrubina es un tetrapirrol, está producido principalmente en un 70-80% por la degradación del grupo hemo de la hemoglobina, y el porcentaje restante en cambio se deriva de la descomposición de otras proteínas que contienen también este grupo. Podemos mencionar que aquí el hemo de la hemoglobina y de las proteínas va a convertirse en biliverdina. Luego se convierte en bilirrubina no conjugada y está con predominancia en macrófagos, médula ósea y vaso. Esta bilirrubina se va a liberar en el plasma en su forma no conjugada y se va a unir a la albúmina. Luego esta albúmina con la bilirrubina no conjugada va a ser captada en la membrana sinusoidal de los hepatocitos a través del transportador de anioninas orgánicos, que es el ATP, como podemos ver ahí en la imagen. Además, esta luego se conjuga a través de la BUGT y forma mono y diglucuronidos de bilirrubina, la bilirrubina conjugada. Y luego esta tiene 3 caminos: la secreción biliar a través del MRP, el transportador de aniones orgánicos multiespecífico, y también se elimina por la bilis. En pequeñas cantidades también se transporta de regreso al plasma a través del MRP3, que es otro transportador de aniones orgánicos multiespecífico, y también puede recapturarse a través de la OATP también, ¿no? Hacemos la medición. En cuanto a la medición, el libro nos mencionaba que en adultos la concentración normal de bilirrubina sérica suele estar por debajo del 1 al 1.5 miligramos por decilitro. Podemos mencionar que una hiperbilirubinemia leve puede ser visualmente observable, y en general la ictericia no es muy evidente, sino hasta que la concentración de la bilirrubina es mayor a 3 miligramos sobre decilitro. En individuos sanos también la mayor parte de la bilirrubina que circula en la sangre es en la forma no conjugada, y menos del 5% que circula en la sangre es en forma conjugada. Podemos mencionar que la bilirrubina directa, en lo que respecta, suele estar en concentraciones menores de 0.3 miligramos sobre decilitro, y para sacar lo de la bilirrubina indirecta, esta representa la diferencia entre la bilirrubina total y la bilirrubina directa. Pasémosle. Ya. Este es el de diagnóstico diferencial. Aquí podemos ver algunas de las enfermedades que menciona el libro, que ya las vamos a ver con más detalle. Ya, estos son los trastornos del metabolismo de la bilirrubina. Aquí principalmente mencionaba una hiperbilirrubinemia no conjugada aislada, la cual se daba a través de 3 mecanismos, los que podemos ver ahí: un aumento de la producción de bilirrubina, también podría haber una disminución en lo que es la captación hepatocelular de la bilirrubina no conjugada, y el tercero es la disminución de la conjunción de la bilirrubina en los hepatocitos. En cuanto al aumento de la producción de bilirrubina, mencionaba que incluía la hemólisis, eritropoyesis ineficaz y también una resorción de un hematoma. Aquí la bilirrubina solía estar en niveles superiores a los 4 o 5 miligramos por decilitro, y también podía verse una ictericia notable seguido de transfusiones masivas de sangre, ya que aquí en estos casos hay un aumento de fragilidad de los eritrocitos almacenados y puede conducir a una liberación excesiva de hemoglobina, ¿no? Y esto puede contribuir a una hiperbilirrubinemia. La disminución de la captación de la bilirrubina por los hepatocitos, aquí en cambio mencionaba algunos fármacos como puede ser la rifampicina y también el agente inmunosupresor, la ciclosporina A, que inhibían competitivamente a la
a la proteína de transporte sinusoidal que vimos, que era la OATP. Y también se han visto relacionados estos fármacos con la presencia de hiperbilirrubinemia no conjugada. A ver, el siguiente es la disminución de la conjugación de la bilirrubina en nivel hepatocelular. Aquí mencionaba principalmente 3 trastornos hereditarios autosómicos que se debían a una alteración de esta conjugación. Como podemos ver aquí, el más común era el síndrome de Gilbert, que era el síndrome de Gilbert. Las personas típicamente, o sea, cuando se detecta esta hiperbilirubinemia aislada, es como un hallazgo accidental, ¿no? En pruebas bioquímicas de retina. Aquí los niveles séricos de bilirrubina podían aumentar de 2 a 3 veces con el ayuno y también en situaciones de deshidratación, pero por lo general solían estar por debajo de 4 miligramos por decilitro. Luego también teníamos el de tipo Klinger-Najar, el Klinger-Najar tipo 1, perdón. En este símbolo del Klinger-Najar tipo 2, lo que se veía también disminuida era la actividad de la BUGT, que también está en el de Gilbert. En el de Gilbert se cree que hay menor producción por una mutación en el gen afectado. Hay menor producción de 30% de este UGT que se encarga de conjugar la bilirrubina. En el Klinger-Najar, en cambio, no hay una conjugación alguna. En el de Gilbert está disminuida la conjugación, pero en el Klinger-Najar no hay conjugación alguna. En cambio, en el de Klinger-Najar tipo 2, igual es el mismo gen afectado, sin embargo, la conjugación bilirrubina solo está disminuida, más no es ausente como el de tipo 1. Vale, pasó. Ya, esta es la hiperbilirrubinemia conjugada o mixta aislada. Aquí principalmente mencionaba ya a los otros dos, que eran trastornos de herencia autosómica, el síndrome de Dubin-Johnson y el síndrome de Rotor. En cada uno, la concentración sérica de la bilirrubina, en cambio, iba a estar aumentada de forma aislada, y esto en contraparte de que la función hepática y los marcadores bioquímicos de lesión hepatocelular y cholestasis iban a estar normales. Además, aquí podríamos mencionar que en el síndrome de Dubin-Johnson había una ausencia de expresión específicamente en el RP2, que alteraba más que nada la secreción de la bilirrubina conjugada por el canalículo biliar. También podríamos mencionar que en el síndrome de Rotor, en cambio, se ha visto que es a nivel de MRP3. Aquí en cambio hay un error a nivel de la absorción de la OATP. Ya, en lesión hepatocelular en la lesión hepatocelular aguda o subaguda también hablaba de una disfunción hepática generalizada. Aquí teníamos que tener mucho en cuenta los niveles séricos de aminotransferasa, ya que están muy elevados. Mencionamos también que la hepatitis viral a menudo suele estar con ictericia, y una de las cosas más importantes o comunes de daño hepático tóxico es la cantidad excesiva de analgésico, en este caso la acetaminofén, lo que puede provocar una ictericia o en peores casos una insuficiencia hepática. La ictericia aquí puede ser una manifestación de hepatitis isquémica, de otros trastornos también hepatobiliares. El diagnóstico es más que nada puede considerarse en personas más jóvenes que están cruzando con ictericia, pero también se ha visto en personas de mediana edad. La enfermedad, en cambio, ya hepatocelular crónica, esta, a diferencia de la aguda, la ictericia aquí no se manifiesta, así es que no hay presencia de cirrosis. Entonces aquí podemos mencionar que la cirrosis de ley es parte del espectro de la enfermedad de hígado graso, ya sea por consumo del consumo de alcohol, o también por un componente de un síndrome metabólico. También mencionaba otras enfermedades metabólicas como la hemocromatosis, perdón. Esta era una lesión hepatocelular que era debida a la absorción excesiva de hierro. Y también mencionaba una lesión hepática a este nivel que podía ser inducida por cobre, que era la enfermedad de Wilson, que posteriormente en casos más severos podría progresar una cirrosis. Mencionaba también que en pacientes ictéricos que tienen enfermedad pulmonar crónica, se debería sospechar bastante la deficiencia de antitripsina alfa 1. Ya.
Tenemos los trastornos hepáticos con colestasis prominente. Aquí podemos mencionar que se caracterizan más que nada por la alteración de la formación de la bilis y también aquí hay ausencia de lesión hepatocelular generalizada y tampoco hay obstrucción biliar presente. Aquí podemos mencionar que este puede estar asociada o puede simular una obstrucción biliar y por eso puede confundir al momento de diagnosticarlo. También podemos mencionar que pueden categorizarse histológicamente como infiltrantes y también se categorizan como infiltrantes para aquellos que están asociados con lesión a nivel de colangiocitos. Los colangiocitos están dentro de los conductos biliares intrahepáticos. Entonces vamos a ver cada uno de estos. La enfermedad infiltrativa, aquí mencionaba enfermedades granulomatosas, también la ictericia como una manifestación de amiloidosis y también la ictericia en un reemplazo neoplásico. Así para ver rápidamente, en las enfermedades granulomatosas debían sospecharse particularmente cuando la ictericia acompañaba una fiebre de origen indeterminado. En cambio, en la ictericia como manifestación de la amiloidosis, debía verse que esté presente y esta podría estar acompañada de una hepatomegalia que esté muy marcada. En cambio, por reemplazo neoplásico, este debería ser por reemplazo neoplásico extenso del parénquima hepático y que puede estar precedido de anorexia y pérdida de peso. En cambio, en los trastornos que involucran lesión de colangiocitos, muchos de estos, podemos mencionar que los colangiocitos son objetivo de respuesta inflamatoria y por ende, aquí en los hemogramas, como son objetivos de respuestas inflamatorias inmunomediadas, en el momento que se desarrolla la ictericia, la cirrosis, puede haber cirrosis y puede estar presente o no. Y también el pronóstico suele ser reservado. Pasemos a la siguiente. En las colestasis con anomalías histológicas mínimas, vamos a verle rapidito. Aquí hablaba de una colestasis recurrente benigna, que era más que nada un trastorno hereditario autosómico, que se asociaba a mutación de genes que codificaban las proteínas. Esta era la proteína de colestasis intrahepática familiar o FIC1, y también la de bomba de exportación de sales biliares o BSEP. En esta los pacientes típicamente presentan episodios de prurito, malestar y también se asocia con ictericia antes de la segunda década de vida. También puede haber fiebre y dolor abdominal que no es tan frecuente. Así también podemos mencionar que varios fármacos pueden producir esta colestasis. Los estrógenos reducen la formación de bilis. También hay varios mecanismos por lo que se puede inhibir la secreción de sales biliares. La ictericia también puede estar relacionada con el uso de anticonceptivos orales, generalmente después a los 2 meses posteriores de haberlos iniciado. Y generalmente se acompaña con prurito. Estos síntomas también pueden ser de mucha importancia diagnóstica y pueden tener que ver mucho con la interrupción de este fármaco. También podemos mencionar que las colestasis y la ictericia también puede desarrollarse durante las infecciones bacterianas. Asimismo, una ictericia debido a la colestasis intrahepática está más que nada representada como un fenómeno paraneoplásico, o sea, es decir, una ausencia de filtración maligna del hígado. Esto puede ser en pacientes que tienen linfoma y también neoplasias malignas no hematológicas. Luego tenemos la ictericia en el embarazo. La ictericia puede acompañar a la hiperemesis gravídica con poca frecuencia. Este es un trastorno generalmente autolimitado al primer trimestre de la gestación. También cabe recalcar que la insuficiencia hepática no es característica de esa enfermedad, ¿no? Aquí una colestasis intrahepática en el embarazo puede ocurrir generalmente en el tercer trimestre y puede cruzar con prurito y con ictericia. También podemos hablar de algo más grave como el hígado graso agudo del embarazo, que es un síndrome mucho más severo. Este ocurre también en el tercer trimestre y se asocia con y suele estar asociado a una lesión hepatocelular. La ictericia suele estar presente y puede estar acompañada de otros síntomas como náuseas, dolor abdominal, etcétera, ¿no? También la preeclampsia. La preeclampsia es un trastorno microvascular. Esto también suele aparecer a nivel al tercer trimestre y se anuncia con hipertensión, también hay proteinuria y puede en el 10% de los casos afectar al hígado.
La ictericia en el paciente crítico, esto más que nada es un enfoque para establecer la causa de la ictericia en un paciente crítico. Más que nada aquí también nos llama mucho a buscar el diagnóstico diferencial, ya que este, como podemos ver, es demasiado amplio. Nos manda a ver factores predisponentes que pueden incluir isquemia hepática, transfusiones de sangre, fármacos que sean hepatotóxicos, entre otros factores, ¿no? Y también podemos ver que la persistencia de la ictericia puede ser una fuente de consternación y frustración para los familiares de un enfermo. Aquí más o menos se ha visto que las solicitudes urgentes de drenaje biliar pueden exacerbar esta tensión también, y en particular lo que se maneja aquí para el manejo de las ictericias también se pide mucha paciencia, ya que en cuidados intensivos esto es muy importante y más que nada ahí se requiere una búsqueda cuidadosa de las causas reversibles en lo que respecta a ictericia. Ya, luego tenemos la obstrucción de vías biliares. Aquí vamos a hablar principalmente de colelitiasis, que es la causa más frecuente de obstrucción biliar, por la obstrucción luminal de cálculo. Entonces aquí vamos a ver los 3 tipos de cálculos que han sido implicados en estos procesos. Primero tenemos los cálculos de colesterol, generalmente son originales en vesícula biliar y pueden migrar incluso al conducto biliar. También tenemos los cálculos de bilirrubinato de calcio o también de pigmento negro. Estos también se forman en vesícula biliar y pueden formarse también in situ en cualquier nivel del tracto biliar. Y al último tenemos los cálculos de pigmento marrón. Este es un tipo distintivo de cálculo de bilirrubinato y puede ser resultado de episodios repetidos de colangitis. Aquí tenemos por comprensión intrínseca y comprensión extrínseca. El estrechamiento intrínseco de los conductos biliares principalmente ocurre en enfermedades inflamatorias, infecciosas o neoplásicas. Podemos mencionar la colangitis esclerosante primaria, que se caracteriza por estenoses biliares que son focales y segmentarias, y un síndrome de apariencia similar de estrechamiento discreto y de obstrucción localizada también es la complicación inusual del SIDA, que se llama colangiopatía del SIDA. En cuanto a comprensión extrínseca, en cambio, esta puede deberse a una afección neoplásica o a la inflamación también de vísceras, vísceras circundantes. Y también en raras ocasiones cabe mencionar que un marcado agrandamiento de la vasculatura circundante puede ocasionar este trastorno. También aquí mencionamos la ictericia indolora, que es clásico, una característica clásica de un carcinoma de la cabeza del páncreas. También la pancreatitis puede provocar una compresión biliar, ya sea por edema o por formación de pseudoquistes. Y en raras ocasiones los cálculos biliares en el conducto cístico también pueden producir ictericia por compresión extrínseca. Ya tenemos el enfoque diagnóstico. Aquí más que nada, para el enfoque diagnóstico vamos a seguir los 4 pasos elementales, que serían una historia clínica detallada del paciente, un examen físico completo, estudios de laboratorio de detección. Ese es el primer paso muy importante. Luego vamos a tener que formular un diagnóstico diferencial de trabajo. Podemos ver ahí en el algoritmo, dependiendo de la exclusión a través de las pruebas de laboratorio y de la clínica. Luego seleccionamos pruebas especializadas para reducir las posibilidades de diagnóstico en caso de que sea necesario, en caso del que el diagnóstico ya sea de por sí esté muy complicado. Y finalmente, dependiendo de cuál sea la causa, desarrollamos una estrategia para el tratamiento de pruebas adicionales si surgen posibilidades de diagnósticos inesperadas. Ya, la historia clínica y el examen físico. Aquí principalmente tenemos que mencionar los antecedentes de cirugía de vías biliares, ver presencia de fiebre, dolor abdominal, también síntomas compatibles con pródromo viral. También tenemos que hacer una anamnesis cuidadosa, tomando en cuenta tomando en cuenta si el paciente tiene contacto con hepatotoxinas ambientales, etanol o algún medicamento que puede ser hepatotóxico. La historia familiar también es importante. Una historia familiar de ictericia o de enfermedad hepática puede plantear una posibilidad de hiperbilirubinemia hereditaria o enfermedad genética del hígado. En el examen físico también, por supuesto, la evidencia de la ictericia, ¿no? Eso en cuanto a eso. En estudios iniciales del laboratorio, mencionamos aquí la fosfatasa alcalina, las ALT y el hemograma completo.
Entonces aquí, para resumir, la fosfatosacalina normalmente suele estar elevada en las obstrucciones biliares en la colestasis intrahepática, que aumenta la liberación vasolateral de esta, y en consecuencia también un paciente con ictericia y con que tenga un aumento predominante de la actividad de la fosfatasa alcalina, suele sugerir la presencia de obstrucción a nivel biliar o una colestasis intrahepática. En cuanto a las ALT, aquí vamos a pensar más que nada en condiciones que produzcan daño hepatocelular, como puede ser hepatitis viral, un daño tóxico o hepatitis isquémica. En el recuento sanguíneo completo, el CBC también podemos mencionar aquí la leucocitosis, ya que puede ser un indicio de la presencia de obstrucción de vías biliares o de trastorno inflamatorio asociado a colestasis. También tener muy presente aquí la anemia, ya que plantea tal vez un trastorno hemolítico que sea responsable de la ictericia o trombocitopenia, que es un hallazgo muy característico de la cirrosis. Tiempos de protrombina, aquí refleja las actividades de factores de coagulación del 1, 2, 5, del 7 y del 10. Esto también se ve alterado en las colestasis intrahepáticas, la obstrucción biliar prolongada, ya que hay una absorción deficiente de vitamina K. Llegamos a los estudios de imagen. Aquí vamos a ver el ultrasonido abdominal, que suele ser la primera imagen inicial, se sospecha de enfermedad hepatobiliar. Y también, luego tenemos la tomografía computarizada del abdomen con contraste intravenoso, que es un medio no invasivo y suele ser el alternativo para la enfermedad hepatobiliar. Tenemos la colangiopancreatografía por resonancia magnética, que es más que nada es un refinamiento técnico de la resonancia magnética que permite una delimitación mucho más clara y mucho más rápida del tracto biliar. Tenemos la CEPRE, que permite la visualización directa de la vía biliar. Claro, es más invasiva que las dos anteriores, pero es más precisa en el diagnóstico de una obstrucción biliar. Tenemos la colangiografía transhepática percutánea. Este es un procedimiento que puede complementar la CEPRE y más que nada requiere el proceso de una aguja a través de la piel, ¿no? Y de los tejidos subcutáneos hasta llegar al hígado, y el avance también hacia un conducto biliar periférico. La ultrasonografía endoscópica puede detectar también obstrucciones del conducto biliar y los principales conductos biliares intrahepáticos. En cuanto a estudios de imagen nucleares, tenemos la gammagrafía nuclear del tracto biliar. Es muy útil en el diagnóstico de colecistitis, pero no se utiliza de forma rutinaria. En otros estudios tenemos las pruebas serológicas que para los pacientes con ictericia con evidencia bioquímica de disfunción hepatocelular estarían muy bien, y la biopsia hepática, por supuesto, que proporciona información mucho más precisa de lo que es la estructura lobulillar y de la extensión y patrón de inflamación o fibrosis hepática. Perdóname, Pierre. A ver, ¿qué estudio le pides primero a un paciente que tiene ictericia? De imagen. De laboratorio ya sabemos que va a pedir todo un perfil hepático completo, ¿no es cierto? Pero un estudio de imagen, ¿cuál es el primero que tú le pedirías? O le pedimos el eco, la TAC, la resonancia, la CEPRE, todos. El eco le quizás. Ya, el eco sí, el eco es barato, es rápido, pero lo malo del eco, como ustedes saben, es que es un operador dependiente, ¿ya? Entonces eso nos puede dar hallazgos que nos toquen confirmar para nosotros poder elaborar un diagnóstico y una terapéutica adecuada, pero este es el primer estudio que pedimos en un paciente con ictericia, ¿ya? El saber las causas, dependiendo si estas expensas de la directa o de la indirecta, es un estudio bien grande y amplio cuando valora el paciente, pero lo que más vemos comúnmente y lo que más van a ver ustedes es paciente que viene ictérico con dolor abdominal. Entonces, la ecografía es el primer estudio que solicitamos, y si esta ecografía muestra una vesícula con cálculos y un colédoco dilatado, ¿cuál sería el siguiente estudio que pedirías? Que es como que lo más común que van a ver en paciente ictérico. O sea, si muestra cálculos o o sea, por ejemplo, llega un paciente que tiene dolor abdominal de 2 días de evolución y empieza a notar ictericia escleral hoy,
y va a la emergencia, te dicen sí, tiene las bilirrubinas en 3.5 y ya le pediste el eco que dice que tiene la vesícula con cálculos y la vía biliar dilatados, el colédoco dilatado. Se han visto algunos pacientes de esos ustedes mientras rotan en el hospital. Díganme, ¿cuál sería el siguiente estudio que pedirían? O sea, ¿qué sospechamos ahí? Si es un paciente que tiene colelitiasis más ictericia, más dolor abdominal. ¿En qué sospecharían ustedes? ¿Les nombro? A ver, Alexi, ¿qué sospecharías tú? Alexi. No está. Alexi, ya no hay más llamados. Michelle, ¿qué sospecharías tú? Chicos, necesito que me contesten, aunque no sepa, porque si no significa que no estuvieron en toda la clase y estuvieron escuchando. Yo sé que el escucharles poner a su compañero es difícil, pero me estoy esforzando para darles las cosas que más necesitan ustedes. Doc, ¿no sería una coledocolitiasis? ¿Quién me dijo? Yo, Camila. Camila. Sí, una coledocolitiasis, exactamente, Camila. Quiero que, por favor, todos prendan la cámara ahorita. Bueno, chicos, o sea, de verdad es que aprender creo que depende de cada quien y de verdad, como les digo, es feo recibir una clase en la que exponen sus compañeros y poco aportamos nosotros, pero yo, como les digo, intento y yo creo que nunca soy de las que les quiere hacer un daño, pero sí también es una falta de respeto hasta para su compañero que le tocó exponer hoy. Es súper feo, súper, es una falta de respeto totalmente que te conectes y no estés. Y yo también soy estudiante, fui estudiante recién y bueno, ni modo. ¿Qué más te faltaba, Pierre, de tu tema? Nada más, Doc, de ahí solo una diapositiva me faltaba de los estudios de imagen nucleares, creo que ya les dije. Ah, no, sí, de ahí ya. Entonces, lo siguiente que yo te decía y le solicitaría en este paciente sería yo le pediría una colangioresonancia. Y esto es importantísimo y es algo que no quiero que se olviden. La colangioresonancia usa contraste. ¿Quién me dice? ¿Usa contraste? Creo que sí, Doc. No, no usa contraste, ¿ya? La colangioresonancia es un estudio simple y lo que contrasta para poder ver los litos en el interior es la bilis. Entonces, la bilis hace como forma de medio de contraste y se ve muy fácilmente. Entonces, este es un estudio fácil que se puede hacer donde haya resonador y no depende, pues se pueden hacer pacientes que tengan insuficiencia renal, en eso, ¿ya? Listo, chicos. Entonces, bien, Pierre. Igual compártanme la presentación. Si es que es muy pesada, no me pueden mandar por correo, compártanme en el Drive para yo poderla revisar. Y sigue Camila, creo. Sí, Doc. Ya me van a ayudar compartiendo. Ya, no he aprendido la cámara. A ver, déjenme ver.
Michelle no prendió la cámara. Alexi no me respondió. Y el resto creo que ya me respondió. Doc, eh, Doc, perdón que Dígame. lo que pasa es que ahorita, o sea, teníamos clases de 6 a 7, entonces yo no alcanzaba a llegar a mi casa y los buses solo pasan hasta las 9. Quería saber si podía desconectarme. Claro, claro. Desconéctate nomás. Ya. Ya, gracias, Doc. ¿Alguien más tiene algún inconveniente? Es un momento. Y si no, veamos pronto con Camila esto para acabar, ¿ya? Ya, Doc, una pregunta, verá, mi tema igual era bastante de la parte sí, de psicología, entonces no sé si es que para acabar rápido le ¿Me pasamos puedes esperar con... un segundo? Solo voy a cerrar la puerta ya porque suena un montón y no les escucho. Sí, la verdad es que te tocó un capítulo súper feo. Es como que no es muy adecuado. Compárteme tu presentación y yo califico de acuerdo a tu presentación, ¿ya? Ya, Doc, yo le envío el correo, Eso habrán entonces me puede expuesto avisar todos. si... Tal vez me ¿Perdón? puede avisar si es que le... Ya le envié su correo, me puede avisar si le llegó. Déjame ver. No, no me ha llegado. Déjame ver si les anoté bien mi correo. Vaya a haberme equivocado. No le envío por WhatsApp, Doc. Bueno, sí puedes también. Sí tienen mi número, creo que la mayoría. Ujú. Bueno, chicos, entonces, nada, pues decirles que fue chévere conocerles en este semestre. No he tenido mucha experiencia yo y sí me ha gustado compartir con ustedes todos los días en el hospital. Llévense lo mejor de cada cosa que vean hasta para saber qué no hacer, ¿sí? Em, ya saben que siempre que necesiten gastro, cualquier duda, cualquier pregunta, con toda confianza pueden escribirme. Yo soy muy, 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 tengo mucha apertura para contestarles cualquier cosa. Y, y eso, chicos, entonces quedamos en esto. No sé en realidad para cuándo va a quedar el examen. Creo que con Santiago podríamos coordinar y ver cómo quedamos con el examen. De recomendación, no pongan esas preguntas de premisa y razón porque se equivocaron todos, creo, en esas preguntas. Todos se equivocaron y estaban difíciles y eso que intenté poner una facilita. Pero si estaban bien feas, no pongan esas preguntas, pongan preguntas que sean básicas, como unos mini casitos clínicos. Estaba así como que fácil. De verdad no sé, justo Santiago me decía que el semestre anterior no les tomaron examen. No sé si es que este será el caso. Si es así, pues bien por ustedes. Y espero que algo haya podido compartir yo de mis poquitos conocimientos con ustedes, poderles haber ayudado, ¿ya? Y eso, chicos, si el examen, nosotros les avisaríamos cuándo y creo que con eso hemos concluido. Y como les he dicho siempre, yo por un tiempito más voy a seguir en el hospital, entonces cualquier cosa, si es que quieren ir, si es que quieren estar, solamente comuníquense conmigo y yo les puedo ayudar, ¿ya? Listo, chicos. Eso, ¿alguna duda, alguna pregunta? Gracias, Doc. En el horario que estaba, que mandó dirección de carrera estaba para el lunes, Doc, el examen. Para el Pero, lunes, ajá, no porque la sé, próxima semana ya son exámenes. ¿van a dar toda la semana de exámenes? Claro, toda la siguiente semana, Doc, ¿Y tenemos prefieren el exámenes. lunes ustedes? Si es que hubiera examen, la verdad es que el doctor está de viaje, entonces no he podido conversar con él muy bien. Entonces, ¿quieren ustedes el lunes? Si es que hubiera. Digan, chicos, que están presentes. O si quieren, concuerden entre ustedes y nos avisan. Ujú. Ya, Doc, muchas gracias. Sí, yo les ayudo. Con que no sea, a ver, la próxima semana no podemos ni jueves ni viernes. Entonces, si es que hubiera examen, tendría que ser lunes, martes o miércoles. El rato que puedan, ¿ya? Listo, Ya, Doc, chicos. ya le aviso. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Dime, Carla.
¿Me quieres decir algo? No, Doc, perdón. Ya. ¿Nadie entonces? Nada, Doc, muchas gracias por recibirnos y disculpará si es que las circunstancias de conectarse a estas horas, entonces quería pedirle disculpas si es que no estamos ahí tan atentos, pero en las rotaciones sí se aprendió bastante y como esto ya es la despedida, esperamos que vamos a vernos como profesionales. Me sirvió mucho todos los documentos que me han mandado sobre hemorragia de vasos intestinales, pancreatitis y las guardias que hemos tenido. Entonces, creo que usted es la única doctora que al menos en el Eugenio Espejo, nos presta atención y nos dice, esto es así. Sí, Y eso, chicos, doctor. bueno, muchas gracias a ustedes que igual me han permitido como que empezar. Les decía, no tengo experiencia, recién me graduó de gastroenteróloga, entonces es como que algo nuevo, pero espero poderme seguir formando porque me gusta para continuar siendo docente y como pronto nos vemos, porque esto de la medicina da vueltas, entonces cuando eras externo, luego ya eres interno y así te sigues viendo con todo el mundo por todo lado. Eso, chicos. Cuídense mucho, ¿ya? Entonces, cualquier cosa coordinamos del examen y si no, pues ya nos vemos. Chao, chicos. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Gracias. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Alexi.